Bien, vamos a hablar de la jubilación y la situación de los jubilados en nuestro país. Sabemos que 60, 65 años, la edad para jubilarse, todavía la gente se mantiene muy activa y puede seguir trabajando. Ahora bien, en nuestro país, cada vez más personas trabajan después de jubilarse. ¿Lo hacen por elección, para mantenerse activos, para mantener esta sensación de estar todavía en actividad y de buena salud, o por necesidad para cubrir las necesidades básicas justamente? Bueno, hay un informe de Fundación Colsecor que realmente es muy interesante porque refleja la realidad de nuestro país, y por eso estoy en comunicación con el encargado de Relaciones Institucionales de la Fundación, Alberto Calvo. ¿Cómo va, Alberto? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un enorme gusto hablar con ustedes. Es cierto. Bueno, qué interesante esto, porque es esa la fotografía, ¿no?, que uno ve, porque la tiene alrededor y siempre tenemos gente conocida que está en esta situación, y es tal cual, la imagen es tal cual de lo que sucede en nuestro país. Resumime un poco los puntos y los detalles de este informe. Bueno, un buen título para explicar la realidad de Argentina es realmente una situación de incomprensión que puede tener alguien muy alejado de la realidad de nuestro país, ¿no? Esto de trabajar después de jubilarse, casi que no se comprende, ¿no? Pero esto es algo que está sucediendo, que sucede de manera amplia, te diría, en los distintos territorios de Argentina, en distintos segmentos sociales, no solamente los sectores sociales de mayor vulnerabilidad social, sino también en sectores medios que han tenido un determinado ingreso, que han podido resolver una condición de vida bastante bien lograda, y luego la sostenibilidad de esas infraestructuras de hábitat que pudieron tener durante el momento del trabajo activo, no lo pueden sostener, producto de ingresos muy menores a los que percibían en su época de como población activa. Entonces allí aparece esto, ¿no? Que lejos de una vejez activa asociada a la autonomía, a la buena salud, al aprovechamiento de tiempos de ocio que uno imagina como el tiempo que viene después de tantos años de trabajo para estas personas mayores, en Argentina lo que aparece como una realidad muy destacada es que continúan trabajando, y continúan trabajando, como vos lo señalabas en la introducción, para compensar ingresos insuficientes, para resolver situaciones muy apremiantes, y la llamada economía plateada, que tiene que ver con esta oportunidad de desarrollo, donde puedo realizar actividades que no podía realizar cuando trabajaba activamente, aparece muy lejana, ¿no? Aparece, yo te diría, la necesidad del trabajo de manera desesperada, urgente, para resolver aquello que apremia, que tiene que ver con resolver la medicación, porque son personas mayores y tienen determinadas dificultades, eh, poder contener los gastos del hogar, que no se modifican en gran medida por estar jubilado o estar con vida activa, y además en una población que está sumergida en gran medida, en grandes proporciones, en la pobreza en Argentina. Y esto indica que muchos familiares no pueden ejercer la contención de las personas mayores jubiladas. Entonces, sucede una problemática estructural donde se combina un envejecimiento de la población, que es la tendencia en la cual está Argentina desde hace bastantes años y que va a tomar una velocidad mayor, el envejecimiento poblacional de la ciudadanía, la informalidad laboral que crece de manera sostenida, Claro.
y esto se genera en un fenómeno de un mayor deterioro del sistema de protección social, que son las jubilaciones con ingresos que generan nuevos pobres, ¿sí? Claro, un Porque poco, estas perdón, personas que Alberto. trabajaban, que Sí, podían ser de una clase media, cuando se jubilan, muchos pasan a ser pobres, claro. No, pensaba en en un esto que corto plazo. hablabas de la informalidad y digo, es un poco herencia, ¿no? También de la informalidad laboral. Tal cual, tal cual. Impacta definitivamente en estas jubilaciones y en estas problemáticas que padecen las ciudadanías cuando ingresan a este nuevo tiempo de su vida, ¿no? Mm, Y allí esto lo podemos ver también en distintos espacios de América Latina, donde además la población, te diría, entre 60 y 75 años se mantiene con una vida claro, activa importante. claro que sí. Ahora, el punto es de qué manera afrontan esta vida activa extendida Ujú. y lo hacen en función de una necesidad imperiosa de resolver condiciones de vida que no la pueden resolver con los ingresos por la jubilación que Bien. mantienen. Y ¿Sí? seguramente, Alberto, de manera muy diferente cuando referís a Argentina o algunos países de América Latina a lo que sucede con otros países de Europa o en todo caso también pienso en Japón, ¿no? Y pienso cuando uno sale un poco del país y los ve recorriendo el mundo literalmente porque se jubilan y se dedican a viajar. Y pensaba en esto mientras vos hablabas de ocio y de toda esa idea que teníamos y que finalmente en nuestro país se diluye cuando llegas a la edad jubilatoria. Tal cual, tal cual. Y un elemento adicional que me gustaría compartir con vos y la audiencia, también impacta, por supuesto, las desigualdades en términos educativos de nuestra población. Ujú. ¿Sí? Esto genera trabajos de baja calidad muchas veces, eh, escasos accesos a determinados bienes y servicios, Ujú. es decir, un deterioro que comienza en tiempo temprano de la vida para las personas, ¿no? Cuando tienen un inicio del recorrido con una desigualdad educativa que no le ha permitido conseguir buenos espacios de desarrollo, estabilidad productiva, y esto de transitar la informalidad en tratando de resolver la economía diaria. Claro. Todo esto Ujú. hace que esas personas, llegado el momento de la jubilación, bueno, aún recibiendo condiciones favorables por moratorias que han sucedido en la Argentina, Ujú. son moratorias que generan jubilaciones mínimas. Y las jubilaciones mínimas no alcanzan a resolver la canasta básica del jubilado. Bien. Y si además la ayuda es escasa o nula de parte de familiares que no pueden estar cerca en el soporte de las condiciones del hábitat para la jubilada, el jubilado, todo se torna realmente Ujú. difícil. Y además, un aspecto que quiero sumar, muchas personas, adultos mayores, trabajan también para sostener hijas, hijos, nietos, nietas que padecen también una dificultad de resolución Ujú, económica para ujú. vivir. Claro, claro, seguro. Entonces es complejísima la realidad, va mucho más allá de lo que padecen los jubilados y las jubiladas. Alberto, ¿hay estadísticas? ¿Tenemos porcentajes de la cantidad de argentinos jubilados que trabajan? Y también quiero preguntarte, ¿dónde y en qué condiciones trabajan las personas mayores? Bueno, la tasa de empleo en la población mayor de 60 años, podemos decir, Ujú. en el 2024 alcanzaba el 17%. Y la tasa de actividad que incluye a los que buscan trabajo Ujú. se acercaba al 34%. Estos datos son de lo que podemos incorporar, te diría, en un mediano plazo a esta fecha, ¿no? Bien. Ujú. Con un deterioro del poder adquisitivo de la jubilación mínima, y en el cuarto trimestre del 2024, el grupo de personas de 66 años o más
fue el que más incrementó en la participación laboral. De los 78.000 nuevos ocupados registrados en la comparación interanual, ahí en el 2024, 42.000 personas eran jubiladas. Wow. ¿Sí? Y estos son datos que uno entiende que cómo ha venido sucediendo la realidad de Argentina, sin lugar a dudas que estos datos hoy actualizados, que no los tenemos, uno supone que pueden ser aún peores, ¿no? En cuanto a lo que está sucediendo. Así que nos pareció muy interesante poner en foco esta problemática como agenda pública de la Argentina. Vos sabés que la Fundación Colsecor está integrada por cooperativas, estamos establecidos en la geografía en gran medida de los pequeños y medianos pueblos, algunas ciudades grandes, por supuesto, donde están nuestras cooperativas de servicios públicos vinculadas a las comunicaciones. Estamos en 20 provincias con 220 entidades y encontramos que esta realidad no está concentrada solamente en determinados espacios de altísima densidad poblacional. También sucede esta realidad de urgencias en las distintas localidades, en las distintas regiones y microrregiones del país. ¿Y cuál es el sector que absorbe a esta población? ¿Dónde trabajan? ¿En qué condiciones trabajan las personas mayores, Alberto? Bueno, trabajan en gran medida en sectores muy precarizados, ¿no? Te quiero decir, por ejemplo, la construcción, con las dificultades y las exigencias de la actitud física, donde esto, sin lugar a dudas, impacta en términos cotidianos de cómo permanecer con los esfuerzos que indican muchas veces estas condiciones de vida. Bueno, ahora también sucede el Uber como elemento que expone una, entre comillas, salida económica ante las urgencias. Bueno, ya no son solo choferes de Uber las juventudes, también son los adultos mayores que pudieron tener el capital de un vehículo y se incorporan a estas realidades, pero en gran medida, te diría, precarizadas, donde allí también hay unas situaciones de riesgo por las exigencias frente a las edades y frente a también lo caótico que puede ser, por ejemplo, el vértigo de un espacio de ejidos urbanos concentrados, de altísima necesidad de tener aptos físicos para soportar situaciones de caos del tránsito. Bueno, hay en general una situación que genera condiciones, entre comillas, muy entrecomillado, oportunidades que no son las mejores justamente para producir ingresos, ¿no? Sí, y una escasa población en la que hay una profesionalización lograda durante años, también un conjunto de experiencias productivas, profesionales, donde en esos casos, te diría, extraordinarios, escasos en volumen, pueden tener todavía una vida activa, vinculada al espacio productivo, producto de esa jerarquización conseguida durante tantos años y en esas trayectorias profesionales. Pero vuelvo, las desigualdades en términos educativos sabemos que son significativas en la Argentina, por tanto, esas personas que acceden a determinados recursos que puedan producir en este tiempo como jubilados son muy pocas personas. Trabajar en Argentina después de jubilarse, una necesidad más que una elección. Alberto, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por pintarnos este panorama que refleja tan, lamentablemente, ¿no?, de manera tan real nuestro día a día, nuestra cotidianeidad, lamentablemente. Agradecidos por el espacio, muchas gracias.